Buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy y vamos a dar inicio, continuar con lo que estamos trabajando en esta semana que tiene que ver con el estudio del desarrollo del niño. Ya en la primera parte el día lunes estuvimos trabajando con la teoría de Vygotsky y de Piaget. Bueno, hoy vamos a continuar con otro documento que ha sido muy recurrente en todos los temarios para la admisión en la educación básica, como es el caso de Judith Messi o Misi, ¿no? Bien, adelante, maestra. Sí, buenas tardes a todos. Antes de comenzar esta exposición, me gustaría saber si de los que ya están integrados al grupo han leído el libro. Entiendo que es un libro que la mayoría de los maestros de educación básica, es un referente para el estudio del desarrollo del niño. Quisiera yo saber si lo han leído, si han tenido algún acercamiento a este documento. Ujú. Sería prudente que si no lo quieren decir a través del micrófono, a través del chat, nos puedan decir, solamente queremos saber si ya tienen un conocimiento previo sobre este libro. Bueno, Ok, es, Alma dice que no. Bueno, les comento que este libro es un libro bastante extenso, pero nos marcan algunos apartados que debemos de tener como base para el estudio para el examen de oposición que van a tener. Entonces, vamos a ver que está integrado por cuatro partes, en donde se les pide que conozcan el uno y el 3 básicamente. Entonces, vamos a abordarlos desde una perspectiva general y si tienen ustedes chance de ir leyendo las partes que les piden, pues sería para completar, sería bastante bueno. Entonces, este tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el estudio del desarrollo del niño. En algunos, en algunos momentos también se va a tocar algo del adolescente, pero básicamente es del desarrollo del niño. Al inicio nos hacen el planteamiento de que el conocimiento que tenga el maestro sobre el desarrollo del niño va a plantear su forma de cómo enseñar. Muchas veces esas ideas, pues la mayoría de las veces es por un conocimiento intuitivo, ¿no? Por a lo largo del tiempo que tenemos como maestros, vamos a ver ciertas características en los alumnos y esas características nos van a llevar a desarrollar un método de enseñanza para con ellos. Entonces, esto es muy importante porque en la medida que nosotros nos demos cuenta de estas situaciones, podemos ir regulando la forma en la que vamos a ir enseñando para no cometer tantos errores. Vamos a ver más adelante por qué estoy diciendo esto. Las opiniones de los maestros en relación al desarrollo del niño nos plantea cuatro formas de entenderlo, ¿sí? Como una concepción naturalista, una concepción remedialista, una concepción diagnóstico prescriptiva y una concepción interaccionista. Ahorita les voy a definir en cada una de ellas. Bueno, entonces tenemos que este planteamiento que se nos hace de la concepción naturalista es cuando, por ejemplo, nosotros como maestros pensamos que a nuestros alumnos les falta madurar un año para que puedan pasar a la primaria, ¿sí? Vamos a explicar esta situación de esta forma. ¿A qué edad o qué características debe de tener un alumno para que pueda entrar a la primaria? Entonces, podemos verlo desde cuatro perspectivas. Una, que le falta un año para poder madurar, ¿sí? La remedialista, que no ha alcanzado ciertas características el alumno y entonces al siguiente año se le puede remediar esa situación para que pueda encajar en primer año, ¿sí? La concepción diagnóstico prescriptiva nos dice que si tiene problemas visuales, auditivos o motores, no es motivo para que repita el año, ¿sí? Hace mucho tiempo
a los niños para que pudieran pasar a la primaria tenían que tener ciertas características, ciertos conocimientos, ¿sí? Y esta forma de cómo pasarlos de un grado a otro, pues lo definía prácticamente el maestro, ¿no? De acuerdo a lo que él observaba en los alumnos, ¿sí? Y la última es la concepción interaccionista, ¿sí? Que nos dice que cuando hay una gran diversidad de alumnos, hay que ofrecerles una gran variedad de experiencias, ¿sí? Sabemos muy bien, ¿verdad?, que en un salón de clases no todos los niños son iguales, cada uno tiene sus propias maneras de aprender, por lo tanto, como son diversos, pues cada uno debe de tener la oportunidad de tener un acercamiento al conocimiento de diversas formas, ¿sí? Lo que hablamos, por ejemplo, de que hay algunos que son visuales, hay algunos que son auditivos, hay algunos que son kinestésicos. Entonces, la idea, verá, es que ese criterio que tenga el maestro va a influir en cómo vamos a enseñarle a los alumnos y también si son capaces de pasar de preescolar a la primaria. Ya, esto es más básico de kinder o de preescolar a primaria que de primaria a secundaria, porque en primaria ya tienen ciertas características definidas que deben de alcanzar para poder ir a la secundaria. Eso mayormente pasa en preescolar. Sí, es que, permíteme, maestra, Sí. realmente, bueno, aquí Missy habla y dice que, bueno, que los estudiantes dentro de esto que acabas de comentar, ¿no? Del desarrollo del niño, en cuanto a la opinión que tienen los profesores, sí, efectivamente, en muchos casos, a veces los profesores que empiezan o que salen que reciben a los niños en primer grado de primaria, muchas veces hacen esos comentarios, como dices tú, la concepción naturalista, ¿no? Dice, a la opinión del maestro, el haciéndole un diagnóstico al niño, muchas veces mencionan que no tiene nivel de madurez. Bueno, ocurre generalmente cuando es que aquellos niños tienen problemas para cursar el nivel preescolar, o más bien no han cursado el preescolar. Entonces sabemos que la educación preescolar es obligatoria, pero todavía aún sabemos que existen en muchos casos niños que sus papás no los mandan a preescolar, o en todo caso, lejos de tenerlos en preescolar en los 2 años que se trabajan en México a nivel preescolar. Muchas veces los padres mandan a sus hijos, porque esos son comentarios que las educadoras nos han hecho, que muchas veces reciben niños que debieron cursar o debieron haber cursado todo un ciclo. Los padres los inscriben hasta el mes de enero o hasta el mes de marzo, y que se les complica a ellas como educadoras pues llevar a un nivel de maduración que necesita realmente el niño para salir de preescolar con ese perfil y poder entrar al nivel primaria. Sí, sí se da el caso. Yo digo, sí, desde que la educación preescolar es obligatoria y en ese tabú que los padres de familia piensan que a nivel preescolar, cursar un preescolar es caro, ¿no? Porque hay mucho material, luego hay mucho compromiso que tienen que tener los papás para asistir a la escuela. Entonces, pues, los padres a veces prefieren mandarlo en el último trimestre del año, ¿sí? Y pues la escuela tiene la obligación de recibirlos. Y por la edad no lo pueden retener más. Entonces todos los niños de preescolar salen. Desde luego van a salir con diferentes habilidades y cortadas en muchos casos aquellos que entraron al final de preescolar, muy diferente al niño que cursó sus 2 años de preescolar y que seguramente tendrá un nivel de madurez. Entonces, cuando hablamos de esa concepción naturalista desde la opinión de los profesores sobre los niños de primer grado, entonces a eso se refiere, a esas opiniones que el maestro reconoce que el niño no tiene el nivel de maduración para cursar ese grado, y que desde luego pues ya tiene el reto el profesor de primer grado con ese niño de 6 años cumplidos, ¿sí? Y que pues tiene que atenderlo y llevarlo de la mano para que pueda tener ese nivel de madurez durante ese ciclo escolar, o al menos durante la fase que le corresponde, ¿no? En este caso la fase 3. Sí, Sí. por otro lado, se da el caso, ¿no? Se da el caso de que el mismo maestro pudiera proponerle, porque es una opinión, al padre de familia que le dé un año más en preescolar, pero sabemos que por la edad el niño ya no puede retroceder a preescolar. O sea, y esa es la concepción, le llaman concepción remedialista. Pues el maestro le dice, mira, la verdad es que aquí no se puede.
el niño no tiene las condiciones, entonces, ¿por qué no le da chance? ¿Sí? De que esté un año más en preescolar y pueda luego llegar ya con el nivel de madurez. Y por lo tanto, bueno, hablamos de la concepción remedialista y la concepción, decíamos, eh, interaccionista, decía la maestra, pues el reto que tiene el profesor, ¿sí? Porque una vez que ya recibe a todos los alumnos, pues tiene que preparar la clase y sabemos que muchas veces si los niños vienen de diferentes jardines de niños, es otra controversia, si el niño tiene que entrar de preescolar a primaria leyendo, pero sabemos que el niño puede conocer de la numeración del 1 al 20, ¿sí? Y que debe bueno, nociones ya de los números, ya puede tener el nivel de, quizá no de abstracción, pero sí al menos ya pueda tener ya puede identificar los números, ¿no? Y en esa misma acción de la concepción interaccionista, pues va el reto de los profesores, ¿sí? Con toda esa diversidad de alumnos que tienen, para que a través del uso, como mencionaba Vygotsky o mencionaba Piaget, el uso de monitores para poder ayudar a esos niños que tienen desarrolladas menos habilidades, pero que sabemos que los niños, todos los niños pequeños, hasta de hecho hasta la adolescencia, poseen gran cantidad de neuronas, ¿sí? Tan alta la cantidad de neuronas que a veces se les podan esas neuronas. Le llaman poda de neuronas en sentido figurado, ¿eh? Porque las neuronas, realmente tanta cantidad de neuronas, decimos que los niños tienen esponjitas para captar y para aprender de manera rápida, ¿sí? Pero eso va a depender con esta concepción interaccionista que el profesor pueda poseer para te dar las diferentes actividades y diversificarlas para que aprendan en función de los estilos de aprendizaje de los alumnos y de los ritmos de ellos mismos. Ok, maestra, Muy adelante. bien. Entonces vendríamos a hacernos una pregunta en función de qué tanta influencia tiene la escuela en el desarrollo del niño. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Pensamos que el niño se desarrolla solamente en su casa, pero fíjense que aquí tenemos una gráfica, perdón, donde nos dicen que es bastante ejemplificable, donde nos muestra cuál es el porcentaje de tiempo que pasa un niño en la escuela, en su hogar y en otros ambientes. Si observamos aquí, miren, tenemos que en el hogar es el 41%, el mayor tiempo, ¿verdad? Pero mucho de ese tiempo se la pasan también en sus 8 horas en que están durmiendo, ¿sí? Y vemos que la escuela tiene 32% y en otros ambientes es 27%. Entonces podemos concluir con esta gráfica de que los niños pasan un buen tiempo en las escuelas. Entonces en las escuelas también, en una buena escuela, una escuela donde se le estimule, puede tener un desarrollo armónico mucho mejor que en una escuela donde no tenga esas posibilidades, ¿sí? Entonces, los niños pasan mucho tiempo en las escuelas, entonces podemos entender que dependiendo de la escuela y de la calidad de la escuela, pues este desarrollo va a ser mejor o no tanto, ¿no? O no va a desarrollar todas sus potencialidades. Esta gráfica es de Cassis Milay y Larson, ¿sí? En 1984. Eso es lo que Es- estoy observando, que es de 1984, Sí, fíjate. Bueno, esto es lo que viene en el libro de Judith Mise, sí. realmente, y vemos que es del 84. Me quedé pensando ahora, el, realmente cuántas horas se pasa el niño en la escuela, dependiendo del nivel de estudio, del nivel, ¿no? Sí, Preescolar, primaria o secundaria. Donde más sí, tiempo el niño está es en secundaria, donde menos tiempo está el niño es en preescolar. ¿Sí? sí, Ahí se hace como un promedio. Sin embargo, hoy por hoy habría que ver realmente es ese 41% que aparece, que en 1984, de acuerdo a ese estudio, los niños estaban en casa. Hay que ver ujú, si realmente están en casa, porque recuerda que hoy los padres de familia, el sí, niño sale de la escuela y ¿a dónde se va? ajá. Me lo llevo a ballet, que me lo llevo a fútbol, que me lo llevo a box, que me lo llevo a actividades, ¿no? Entonces, habría que el contexto actual, y yo creo que el niño pasa más tiempo fuera, donde menos pasa tiempo es en su casa. Yo pienso.
¿no? Podría ser, sí. Y de hecho también está la discusión de que si todavía están tantas horas en la escuela y aparte en la tarde hacer actividades escolares, pues a qué horas tiene oportunidad de ser niño, en qué Es- momento juega, en qué momento hace cosas de niño, ¿sí? Si solamente está con las cuestiones educativas. Tenemos Ujú. entonces que Judith Mercer nos hace algunas puntualizaciones en cuanto al desarrollo social y emocional del niño y nos dice claramente que los niños que son rechazados por sus compañeros en las escuelas están más expuestos a los trastornos psicológicos y a la conducta delictiva. Y fíjense ustedes cómo la historia le da la razón, porque pues realmente últimamente se han visto muchos casos de niños que han sufrido bullying en México como no sé, como desgraciadamente como algo que se está dando más frecuentemente de los niños que toman justicia por su propia mano, balacean o hacen, lesionan a sus maestras, a sus compañeros, etcétera. Vemos que esta es una realidad, que fueron niños que fueron violentados, que sufrían bullying y que ellos manifiestan estos trastornos, ¿sí? Tenemos también que nos dice que los niños con retraso, que son integrados a las clases regulares, experimentan generalmente altos índices de rechazo por parte de sus compañeros. Estamos hablando de lo que se ha observado, más no lo que debe de ser, ¿verdad? Ya habíamos hablado en otros momentos de cómo se debe buscar que haya integración, que los muchachos desarrollen valores del compañerismo, de solidaridad, para que pueda haber una buena integración y que se incluyan bien a las personas de diferentes características, ¿no? Pero lo que se ha observado es esto, ¿sí? Que los que son más, tengan algún retraso o que no estén adaptados al grupo, sufren mucha discriminación. Los niños sienten menos motivación intrínseca para aprender y menos seguridad en su capacidad a medida que avanzan en la escuela. Y esa es una realidad. No sé si ustedes se han fijado que en los primeros años los niños tienen mucho interés por ir a la escuela, pero conforme va pasando el tiempo y se les va señalando sus deficiencias, y si esas son muy marcadas, por ejemplo, hablamos de niños que se consideran flojos, que se consideran poco listos para las matemáticas o que no tienen ciertas habilidades, esto se va recrudeciendo más cuando llegan a niveles como la secundaria, ¿no? Y pues ni hablar de la prepa, que según las estadísticas, cada vez hay menos alumnos que se integran a niveles superiores, ya hablemos de la prepa, la licenciatura, etcétera. Dice también que las niñas responden más negativamente a las transiciones escolares en la pubertad que los niños. Sí, ese es también, yo coincido con lo que ella dice, ¿verdad? Son menos adaptables las niñas cuando hay una transición, por ejemplo, cuando pasan de la primaria a la secundaria, son ellas las que presentan más dificultad para adaptarse. Los niños por lo general siempre son muy extrovertidos, se llevan todos juntos, a la hora de receso ves que buscan esa relación, aunque nunca hayan visto a sus compañeros o sean nuevos sus compañeros, ellos se integran con mayor facilidad que las niñas. Ellas son un poco más retraídas, son más selectivas y entonces se puede observar en las diferentes áreas de la escuela. Los Maestra, si me permites, quiero nomás puntualizarles algo a los que nos están escuchando. Este libro en este caso, Judith Misi, es el producto de una investigación que ella hace en contexto Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos es un estudio que hace en 1900, entre 1984 y 1980-84. Entonces, lo que ella muestra en el libro son los resultados de su investigación, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Y si ustedes pueden observar, es que realmente lo que ella observaba en los años de 1980-84 o 90,
se dan cuenta que muchas de esas cosas continúan siendo, ¿no? Ella lo trabajó en un contexto americano, de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Y todo lo que la maestra está comentando fueron los resultados, las conclusiones a las que llegó en su investigación. Sin embargo, ¿verdad? Pues yo les digo que estoy de acuerdo en algunas cosas porque veo que se generaliza hasta en la cultura mexicana, ¿no? En estas situaciones. Pero sí, efectivamente, como dijo el maestro, tenemos aquí también que nos dicen que nos hablan de los afroamericanos, que ellos se sienten mejor en los grupos de Mayor, sienten mayormente mayor autoestima. en los grupos que son igual de su mismo grupo, ¿no? De los que son de las escuelas segregadas, estamos hablando de una élite que no es la raza blanca, sino que estamos hablando de gente afroamericanos, Americano, los gente de migrantes, color. los latinos, los chinos, etcétera. Ellos se sienten más integrados que en donde hay mucha gente blanca, ¿no? Ellos sienten más autoestima. Sí, quiere decir que la influencia de la gente blanca, pues para ellos es como algo que los inhibe. ¿Sí? Nos dice también que los programas de aprendizaje cooperativo, si se implementan correctamente, pueden favorecer las relaciones raciales positivas y una mayor aceptación de los estudiantes con deficiencias. Pues yo creo que esta es una conclusión a la que ella llega en función de que se ha observado, ¿verdad? Que si el grupo puede integrarse con actividades colaborativas, pueden haber mayor cohesión en el grupo, se pueden relacionar más, pueden tener unas actitudes positivas en cuanto a las diferencias que pueden haber en el salón de clases. Nos dice también que las actitudes y las actividades de los estudiantes muestran mayor diferenciación según el sexo a medida que avanzan en sus estudios, ¿sí? Conforme mayor en edad se tiene, pues más se van a ver las diferencias entre lo que es sus actitudes y actividades, más diferenciación. Sí, y eso es normal, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que en la medida que los niños van desarrollando, pues pues se van motivando o se van, no familiarizando, se van relacionando más con las cosas que a ellos más les gustan y se va haciendo más esa diferenciación. Dice que en la escuela primaria aparecen los patrones de desvinculación y aislamiento que predicen la deserción en la enseñanza media. Esa también es otra realidad. Sí, es en las primarias, cuando los niños al estar dando cuenta, se empiezan a dar cuenta, sobre todo en los últimos años de la primaria, se va viendo, haciendo esa diferenciación de, de sus características y cuando no se sienten ubicados en algún grupo, pues eso va a servir una, como algo que les vaya a traer como consecuencia el salirse de la escuela. Sí, no se sienten identificados en los últimos años y eso va a ser como la oportunidad para salirse de la escuela. Nos dice también que las escuelas que favorecen una gran autoestima y el éxito académico pueden aminorar la posibilidad de los problemas emocionales, de los trastornos de la conducta y de la delincuencia. Eso yo creo que es un punto muy importante que ella nos maneja aquí como una conclusión de esta parte de su investigación, pero es muy real y lo podemos ver en cualquier ámbito y en cualquier lugar. Cuando una persona se siente aceptada, se siente valorada, se siente bien, pues tiene muchas posibilidades de seguir desarrollándose. ¿Por qué? Porque es el ambiente en donde se siente a gusto. Pero si al contrario es un lugar donde hay hostilidad, donde no se siente valorado, donde no desarrolla sus potencialidades, pues entonces es el lugar donde no quiere estar y ahora sí que, como se dice vulgarmente, pretexto busca para salirse de la escuela. Entonces, en la segunda parte nos habla de qué es la niñez y aunque pareciera una pregunta tonta sobre qué es la niñez o desde cuándo se conoce como niñez, realmente no es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia
la palabra niñez no se había acuñado este, como la conocemos en la actualidad. Ya vimos nosotros en temas anteriores los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se hablaba de cuando una persona se considera niño, cuando se considera adolescente, pero pues antes no, antes de que se promulgaran estos derechos, pues no se tenía a cabalidad cuando una persona se considera niño y cuando un adolescente, ¿no? Entonces aquí nos da una pequeña introducción a la historia de la niñez y nos dice que en la época de la colonia inglesa se les consideraba a los niños como miniaturas de adultos y que entonces cada niño tenía que ir asumiendo esos roles y responsabilidades de los adultos paulatinamente. También se habló que durante la industrialización se le veía como una fuente de barata de mano, de obra no calificada. Esto, aunque nos está hablando de la época de la industrialización, donde ahora sí que también proponían había una propaganda en función de que la familia con más hijos, pues era la familia que más prosperaba, porque cada integrante de la familia iba a servir como mano barata para poder sustentar a la familia. Eso todavía lo vemos en algunos lugares, ¿no? Sobre todo en los lugares con menos desarrollo, ¿sí? Todavía al niño se lo utiliza como mano barata, ¿sí? Tenemos que a finales del siglo XIX, estamos hablando que los reformadores sociales comenzaron a destacar la responsabilidad que tiene el Estado de proteger el bienestar del niño y eliminar las desigualdades de la educación. Fíjese que es a finales del siglo XIX cuando ya se empieza a hablar de que quién va a cuidar a los niños, pues es obligación del Estado, ¿sí? Y se empieza a ver al niño como alguien que requiere protección, que requiere apoyo, que es prioridad y que esa prioridad de cuidarlo pues debe provenir del Estado, ¿sí? En el periodo comprendido entre 1870 y 1920, muchos estados en la Unión Americana limitaron el uso de la mano de obra infantil y establecieron leyes sobre la instrucción obligatoria de jóvenes menores de 14 a 16 años. Ya en 1904, uno de los primeros psicólogos norteamericanos, Stanley Hart, proclamó que la pubertad debía verse como un nuevo nacimiento. Entonces, vean ustedes cómo va desarrollándose la idea de la niñez a través de la historia, ¿sí? Pero principalmente a los niños se los consideraba como miniaturas de los adultos, Adultos. ¿sí? Entonces, que poco a poco ellos iban a ir desarrollando sus habilidades y sobre todo sus derechos, ¿no? Porque no ni siquiera se les veía como alguien, personas que podían tener derechos. Y si estamos hablando de los varones, imagínense la situación de las niñas. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se encuentra la niñez? Vamos a ver que hablando de la pobreza, en México nos dicen que 20.7 millones de niños y adolescentes viven en hogares donde existe algún tipo de pobreza, ¿sí? El Consejo apunta que el panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzaban porcentaje de pobrezas al 80%, 78.6 para niños y 78.2 para adolescentes. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que en nuestro país, pues las condiciones de pobreza todavía son bastante altas, ¿sí? Estamos hablando que a pesar de que hace 2 años de la pobreza salieron 13 millones de personas, todavía hay mucha pobreza y sobre todo en las comunidades rurales. Y en esas comunidades rurales se acentúa más la pobreza en los niños. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades que los que viven en la ciudad. Aunque quizá este dato pueda haber variado porque esto fue de 1984. Sí, sí, me imagino que sí. De hecho, pues la situación de que hace 2 años salieron 13 millones de personas de la Ujú, pobreza, pues es un dato bastante histórico, ¿no? ujú. Bueno, tenemos entonces que aquí nos muestran una tabla, una gráfica,
proyección de los cambios en la población escolar. Y vamos a ver que también es de 1990 y el 2020, ¿sí? Aquí sí podemos imaginarnos los colores, aunque sí se medio ve, por ejemplo, aquí de los blancos está más clarito, ¿verdad? Después sigue aquí negros, los hispanos y los otros, sí que están más oscuros. Entonces podemos ver cómo ha ido aumentando la cantidad de hispanos. Esto estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? Cómo ha ido aumentando la cantidad de personas hispanas Mm, en yo este. veo así como, Mm, como la franja, ¿no? La primera franja más mm. clara, de la línea de arriba son los blancos. Sí, La franja de los negros es la que veo que aumentó de 1990 al 2020, que es la segunda. ok. Los hispanos, si ves el ancho de cada barrita, Mm, pues van en el más o menos el mismo ancho. mm. Pero, y vemos a los otros, la de los otros fue la que en 1990 Disminuyó. disminuyó para el Ujú. 2020. Sí, Sí, ok. ese es de 1993. Bueno, vamos a ver otra lámina que nos habla acerca de las definiciones y problemas sobre el desarrollo de niños. Vamos a ver, dentro de las teorías del desarrollo que presenta Judith Merce, nos hace hincapié en una dualidad de conceptos. Por ejemplo, nos dice ella que las teorías del desarrollo, vamos a ver, está la naturaleza del niño frente a la crianza. ¿Qué tanto tiene que ver las capacidades y habilidades que trae el niño de manera natural frente a la crianza que se le da? Realmente, ¿qué es lo que es importante aquí? Lo que tú traes genéticamente, o a lo que le llaman naturaleza, lo que traes de manera natural, o la forma en la que te criaron, ¿sí? Es como un contraste que hay en las teorías, ¿sí? La naturaleza frente a la crianza, la estabilidad frente a la plasticidad. La estabilidad se refiere a lo establecido con normas y leyes, y la plasticidad a la flexibilidad que tienen las teorías para poder entenderlas. Tenemos la continuidad frente a la discontinuidad. La continuidad se refiere al que se den los avances de manera continua o de forma discontinua, ¿sí? Que se den por etapas. Entonces aquí vamos a ver que hay teorías que nos hablan de que son procesos continuos. Por ejemplo, el desarrollo, si es un proceso continuo o es un proceso que se da por etapas, ese sería la discontinuidad. El niño pasivo frente al niño activo. Aquí también es una dualidad ¿qué tanto se logra el desarrollo en los niños que son pasivos y qué tanto se logra con respecto a a las actividades que realiza un niño, ¿sí? Si el más activo es el que se desarrolla más o el que es pasivo. Y tenemos el punto final frente a la ausencia del punto final. Algunas teorías nos dicen el punto final del desarrollo y nos cabría preguntarnos si el desarrollo tiene un punto final o tiene una continuidad. Para algunas teorías tiene un límite el desarrollo, ¿sí? Y para otros continuamente se está uno desarrollando. Entonces aquí vamos a tratar de entender que las teorías tienen así como dos visiones, ¿sí? Unas habla mucho de lo que es la naturaleza, que se refiere a lo que es el ser humano como una persona genética, como una persona biológica, vamos a decirlo así, como que tú traes ya ciertas características naturales y otras que se están dadas por la crianza, ¿sí? Cómo te fueron educando, si eso te hizo que te desarrollaras más. En muchas ocasiones, ¿verdad? Se ha dicho que, por ejemplo, un niño que está en un contexto en donde las personas tienen un lenguaje muy formal, pues el niño va a hablar de esa manera. Sin embargo, no siempre es así, ¿sí? No siempre se da esa característica. Entonces, las teorías tienen como dos.
dos formas de ver las cosas. Si es por la naturaleza o la crianza. Si es por la estabilidad teórica o la plasticidad, o si hay flexibilidad en las teorías, ¿sí? Si hay una continuidad en, en el desarrollo o hay una discontinuidad porque se da por etapas. Y si es por la actividad que realiza el niño o porque es inactivo, ¿sí? Y si hay un desarrollo que es hasta aquí o hay otros que se dan por etapas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí ya una lámina. Me gustaría si el maestro nos puede apoyar con esta lámina, donde se Sí, claro. explica este, Es lo que acabas de explicar, maestra. Esto, lo que viene acá abajo en la lámina que tienen en pantalla, es justamente lo que la maestra les está explicando con palabras más sencillas. Vienen muchas palabras técnicas. Si le puedes regresarte a la lámina anterior, porque finalmente siento que está más claro la explicación que diste aquí. Aquí abajo dice, son importantes todas estas teorías de desarrollo porque influyen en las ideas y métodos de los maestros y planificadores de la educación. Profes, ustedes, por ejemplo, cuando la maestra decía, hablamos de la primera teoría, ¿no? Hablamos de la naturaleza, teoría de la naturaleza frente a la crianza. Ya, hablando de la parte del desarrollo del ser humano, hablo de la etapa de la parte biológica. Toda la parte de naturaleza es ese conocimiento innato o ese conocimiento que poseemos, que vamos adquiriendo con la propia vida, ¿sí? Frente a lo que es la crianza. Cuando habla de la crianza, no solamente se trata de la educación que recibimos en casa, sino está hablando con lo que va aprendiendo el mismo ser humano en su conflicto o en su enfrentamiento con todo lo que le rodea, incluyendo lo que es la escuela. Entonces, ¿por qué es importante aquí? Y a veces, pues yo podría hacerles una pregunta donde decimos, bueno, ¿será realmente que importa más lo que nosotros sabemos o creemos saber frente a lo que podemos aprender a través de la crianza? ¿Sí? Lo pregunto o lo comento así porque esto me lleva a recordar algunas de las teorías que vimos el día lunes. ¿Sí? El día lunes decimos que el conocimiento no es estático y tomando un referente a Piaget, decimos que, bueno, el ser humano aprende cosas por sí solo. Recordemos que hablábamos de la parte de equilibrio, la equilibración que tiene que ver con el conocer algo que me va a llevar a un proceso de adaptación, pero ese proceso de adaptación me va a llevar a que me encuentre con algo. Estoy hablando de mí, estoy hablando desde el punto de vista de la teoría de la naturaleza, de lo que yo aprendo. Como ser humano, puedo aprender cosas por sí solo y tengo que darme ese proceso que dice de las etapas que habla Piaget, ¿sí? En este caso de los esquemas cognitivos, donde, bueno, primero asimilo, luego lo asimilo, lo acomodo y entonces lo adapto. Una vez que ya lo adaptas a tu nueva estructura, entonces decimos que el ser humano se equilibra, pero desde luego viene otro desequilibrio y la vida así es, nos pasamos en constante desequilibrio. Ahora, estamos hablando de aprender por mí mismo, pero cuando hablamos frente a la crianza, es donde encontramos la participación del maestro. El maestro recibe un grupo, ¿sí? Y ese grupo que recibe el profesor, todos tienen diferentes niveles cognitivos o niveles de maduración. El profesor tiene que buscar la forma de llevarlos a un nivel no igual, porque no se trata de medir parejo, porque cuando hablamos de medir parejo, estaríamos como haciendo robots y no es la idea. Aquí la intención de esas teorías del desarrollo, bueno, te estoy diciendo, sí es cierto, tú aprendes, pero bueno, vámonos a otro nivel. Y el otro nivel es lo que yo te voy a dar, ¿sí? Lo que yo te voy a dar y lo que vas aprendiendo. Entonces, las teorías en sí, cuando no se tenían mucho conocimiento, pues se creían, ¿no? Por eso ahora nos enfrenta el nivel que tú traes de conocimiento más lo que puedes aprender en la escuela. La realidad es que así se da la información. Lo que traemos y mi realidad en un nivel escolar es que yo vengo con un conocimiento, pero el maestro me da otro, me va a complementar. Ese conocimiento no es borrar lo anterior, sino lo que yo tengo es un bagaje que me va a permitir hacer ese andamiaje entre lo que yo sé y lo nuevo que voy aprendiendo.
Y cada una de ellas tiene que ver con esto. La persona es estable, el niño o niña es estable, el educando es estable, pero me habla frente a la plasticidad. Y la plasticidad, como comenta la maestra, tiene que ver con la parte, es un término que acuña flexibilidad, el término de flexibilidad. ¿Sí? Hace un rato les comentaba que todos los niños, desde infantes hasta la adolescencia, y todos los seres humanos hemos desarrollado las neuronas. Claro que la producción de neuronas se da más cuando estamos de cero, digamos, hasta los 15, 16, 17, 18 años, ¿sí? Y es la etapa en donde el ser humano debe recibir el mayor apoyo de crianza, ¿sí? El mayor apoyo de crianza. ¿Por qué lo digo así? Porque es cuando hay más producción de neuronas y cuando hay más producción de neuronas hay más facilidad para aprender. Sin embargo, aquí es donde el profesor tiene que implementar sus estrategias para poder lograr que el alumno aprenda. Pero cuando digo el profesor tiene que trabajar con diversificar sus estrategias, es que lo tiene que hacer pensando en los estudiantes. ¿Sí? Esa es una gran oportunidad. Entonces, el conocimiento no se puede quedar estable. Tú puedes eh, decir, bueno, no voy a estudiar, pero pues ese niño, niña o adolescente que no estudia, no significa que porque no estudia no aprende. Lo va a seguir aprendiendo, sí, pero en la escuela va a aprender cosas en la vida, pero la escuela le puede dar mucho más herramientas. Entonces hablamos de estabilidad frente a plasticidad. Lo mismo hablamos de continuidad frente a la discontinuidad. Se van aprendiendo cosas gradualmente, pero van a haber aspectos o contenidos que no son, no, que distorsionan, bueno, vamos, escucha muy feo que yo diga distorsionan, que pudieran en un momento dado pues dice que no pueden encontrar algo que no sea realmente secuencial, ¿sí? Pueden aprender cosas o pueden tener situaciones que no necesariamente sean cosas que sean secuencia de algo. Por eso hablamos de continuidad y discontinuidad, ¿sí? Y en el aprendizaje, estoy seguro que muchas veces en la escuela vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y que no necesariamente vienen siendo la continuidad de algo o que precede a algo. Pasivo frente a un niño activo. Hablamos un niño pasivo, pues sí, niño pasivo, el conocimiento que tengo. ¿Cuál es el deber de los maestros? ¿Qué es parte de nuestro trabajo? Hacer que esos niños se vuelvan activos. De hecho, dentro de lo que analizamos el lunes, hablaba uno de los teóricos de la escuela activa. Acordarán ustedes del aprendizaje activo. Y ese aprendizaje activo tiene que ver justamente con las metodologías activas que se imparten o que se utilizan hoy en ANEM. Entonces, aquí se trata de poner a trabajar a los alumnos, ¿sí? Y al hacer este enfrentamiento entre esas dos teorías, niño pasivo, niño que nada más está ahí sin hacer nada, preferimos movilizarlo hacia un niño activo. Dentro de esta actividad podemos pensar y relacionarlo con las demás teorías que vimos de Vygotsky, donde hablaba de que para que se pueda dar realmente un aprendizaje significativo, necesitaríamos trabajar en colaborativo. Aquí entra el trabajo colaborativo. Y el punto final, ¿realmente hay un punto final? Sabemos que no hay un punto final, nunca terminamos de aprender, ¿sí? Entonces hablamos dentro de un punto final frente a la ausencia de un punto final. ¿Realmente hay un punto final? Bueno, entonces hay teóricos que te van a afirmar que la educación o el desarrollo es estático, ¿sí? Que va sobre su propio cauce. Hay teóricos que dicen que no. La plasticidad te lo manejan los neurocientíficos. Hoy se habla mucho de neurociencias y van a escuchar mucho hablar de plasticidad cerebral, ¿no? Entonces van a haber teóricos que nos hablen del niño pasivo, pero habrán teóricos que digan que no, la enseñanza es activa, por lo tanto el niño siempre debe estar de diversas formas aprendiendo y el profesor es el que tiene que identificar el tipo de estrategias o diversificar el tipo de actividades que puede trabajar con los alumnos. De eso se trata esta parte de la comparación entre teorías, entre la parte del conocimiento innato, pero frente a otro conocimiento de mayor nivel. Muy bien, pues siguiendo con esta parte, nos habla de Judith de las aportaciones de Luke y nos dice que Luke de 1600
1732 a 1704 propuso que la mente del niño es una hoja blanca, es lo que le llamaron la tabla rasa, en donde las experiencias se va escribiendo y el niño va acumulando conocimientos, pero que al principio estaba así en blanco. En la actualidad, pues hay un debate con respecto a esto, ¿no? Porque pues nos dicen nadie es una tabla rasa. Algunos teóricos dicen nadie es una tabla rasa. No, ¿Por qué? ya tienen Porque conocimientos, ya todos. ya traemos conocimientos, Sí. ¿no? Desde muy pequeños. El niño no es bueno ni malo. El trato que se le da decide lo que será el futuro, ¿sí? Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? De que en función de cómo sea el niño educado, educado me refiero a cómo se le y cómo llegó la educación a él, va a definir lo que va a ser en el futuro. Reconoció que los niños nacen con distinto temperamento y propensiones, pero pensaba que podían mejorar y perfeccionarse muchísimo mediante la experiencia, mediante un trato humanitario y mediante la educación. Es lo que se nos había enseñado durante mucho tiempo, de que las personas vienen ya con ciertos dones, ¿sí? Y esos dones, pues lo único que se hace es que se van perfeccionando, ¿no? Entonces, en la actualidad también hay una discusión sobre eso, ¿verdad? Porque hay cosas que tú vas aprendiendo a lo largo del tiempo, aunque no tengas tanta facilidad para hacerlo. Hay técnicas que te enseñan, ¿no? Para, por ejemplo, para dibujar. Hay gente que lo hace de manera innata, porque pues son muy observadores, son muy visuales, pero hay técnicas que al que a la persona que no nació con esa característica la puede ir desarrollando. Un aspecto importante de sus ideas es que el niño es principalmente fruto de su ambiente. Entonces, si este niño tiene la oportunidad de haber nacido en un lugar en donde tenía todos los elementos para tener un desarrollo adecuado, pues este niño va a ser alguien muy, muy importante, Fuerte. ¿no? Pero sabemos, ¿verdad? Que hay otros casos, hay ejemplos, por ejemplo, que no, si esto fuera así, pues no tendríamos, por ejemplo, a nuestro Benito Juárez, ¿sí? Que él no estaba en un ambiente muy adecuado, que dijéramos, y llegó hasta ser presidente. Entonces, hay muchas cosas para refutar, pero estamos hablando de que fueron los primeros estudios que se hicieron y las primeras aportaciones en cuanto a Eso, educación. eso es importante, maestra, en la diapositiva que acabas de pasar, porque estamos hablando de estos teóricos que hicieron una aportación y en el tiempo que hicieron esta aportación. Por ejemplo, Luke, que decía que el niño era un ojo en blanco, ¿no? Ujú. Y el hecho de decir enojo en blanco es, bueno, hoy por hoy, por eso, aprovechando esto, estamos hablando y que estoy viendo que Luke, de lo que Luke menciona. Piaget fueron años después, estos fueron antes de Piaget. Les puse una presentación en el grupo de Piaget, de las etapas de Piaget. La presentación que trabajamos es una presentación general, pero a propósito les mandé una segunda presentación el día lunes, martes, me parece temprano, una segunda presentación de Piaget y les decía que cada etapa tiene, no es nada más la etapa uno, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 de Piaget. ¿Sí? Sino que dentro de cada etapa de Piaget hay fases. Hay fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Y ahí eso me gustaría que ustedes tuvieran ese cuidado de revisar esa presentación, porque dentro de cada fase vamos a poder encontrar información, ¿sí? De comportamiento del niño. Por ejemplo, creo que hablaba desde 0 a 2 años, pero resulta que, bueno, de 0, justamente en una de esas fases que están dentro de esa primera etapa de Piaget, menciona que el niño desde que en la etapa fetal va adquiriendo, va moldeando el cerebro, va moldeando y va aprendiendo, ¿sí? Va aprendiendo, no obviamente al ritmo que hacemos ya cuando ya nace, pero desde la etapa fetal el niño va aprendiendo. Por eso es importante y sí se lo recomiendo que revisen esa presentación, porque ahí viene ya, les desglosé cada una de las etapas con sus fases, ¿sí? Bueno, ahora sí, maestro. Sí, tenemos aquí a Rousseau, que nos dice que este fue en 1712 a 1778 y formuló la concepción romántica de la niñez,
¿Por qué se dice esto? Porque dice él que los niños nacen con un estado de bondad natural. Los adultos no lo moldean por la fuerza, sino que lo protegen contra las presiones de la sociedad y le permiten desarrollarse en forma espontánea, ¿sí? Sabemos que esto, pues sí, es un pensamiento romántico, porque sabemos sobre todo de esa época que los niños fueron muy maltratados en esa época, ¿no? Entonces, no se les consideraba con tantos derechos y solamente creo que algunos, y había muy poca educación en cuanto al trato de los niños. Entonces yo creo que tal vez algunos sí tenían esas consideraciones, pero no todos. Pensaba que las dimensiones del desarrollo, tanto físicas, mentales, sociales y morales, siguen un programa especial que debía ser respetado y protegido. En su opinión, los niños no tienen la capacidad del verdadero razonamiento antes de cumplir los 12 años de edad. ¿Sí? Durante el periodo temprano de su desarrollo deberían permitírseles aprender a través del descubrimiento y la experiencia. Como ustedes se dan cuenta, pues tiene muchas cosas muy importantes que habla sobre educación, por ejemplo, el hecho de que los niños vayan descubriendo, sí, que vayan ellos desarrollando ese pensamiento a través del descubrimiento y a través de la experimentación, pero también vemos que aquí el hecho de que diga que los niños hasta los 12 años era que podían tener un razonamiento, pues sabemos que no es así, ¿verdad? Hoy por hoy los niños desde muy tempranas edades razonan en ciertas cosas, ¿verdad? A medidas del desarrollo que tienen, pero nos impacta de cuán complejo puede ser el pensamiento de un niño, ¿no? Yo creo que el hecho de cuando se le da la oportunidad al niño que desarrolle un pensamiento libre, realmente la lógica de ellos es muy, pues siempre es impresionante, ¿no? Porque si nosotros bien por la forma en la que fuimos educados vemos las cosas desde un solo plano, ellos pueden verlo de varias maneras y si uno tiene la oportunidad de prestarles atención, realmente te das cuenta que tiene una lógica lo que ellos te dicen, ¿no? No, y escucho lo que estás leyendo, maestra, aquí de Rousseau, y veo cómo, bueno, él era filósofo y Ujú. su fuerte de él fue en la Revolución Francesa. Entonces, veo también porque es un referente de educación, es filósofo, pero escribió, y es un referente que yo recuerdo que hasta la normal, yo analizamos un tema de él, y es un referente de educación. Yo pienso que en la actualidad, no sé si las escuelas normales lo mencionen, pero existía un libro específicamente en donde él hablaba justamente de eso que está diciendo, ¿no? Porque en la escuela normal pues, se supone que debe de haber alguna materia, alguna asignatura que de donde debieron haber repasado todas esas teorías, lejos de solamente quedarme con Vygotsky, con Piaget, con Brunner, con Ausubel, pues estos son los antecesores de ellos, ¿no? Emilio en la educación se llama su libro. Ujú, Es como una biografía de cómo él veía a sus hijos, ¿no? ujú. Sí, Bueno, casi todos, casi todos apoyaron con los estudiaron a sus hijos, sí. ok. Bueno, pues aquí nos dice, nos pasamos a las teorías biológicas del desarrollo del niño. Hoy por hoy, verás, sabemos muy bien que dentro del desarrollo biológico de los niños, los procesos de maduración que se dan en el cerebro, pues tienen el porqué del comportamiento, ¿no? Entonces, usted hablaba de que en la actualidad se habla mucho de lo que son el desarrollo del cerebro a través de Neurociencia. de las neurociencias y tiene mucho que ver con la parte biológica de los neurotransmisores, ¿sí? Ujú, Y se habla mucho del cortisol y se habla mucho de, de las glándulas y todo esto. ¿Por qué? Porque ujú. tiene una relación estrecha entre nuestra forma de actuar y el desarrollo de nuestras hormonas, ¿no? Entonces vamos a ver, dentro de estos teóricos, dice, las teorías biológicas del desarrollo suponen que el niño pasa por etapas invariables y predecibles del desarrollo, ¿sí?
Esto tiene mucho que ver con la parte de su naturaleza del cuerpo, ¿no? Como Arnold Hessel de 1880 a 1961, más muy reciente, ¿verdad? Estableció normas de edad del crecimiento y del cambio conductual en 10 grandes áreas del desarrollo. Estableció que el niño solo podía realizar el aprendizaje si estaba biológicamente listo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de biológicamente listo? Pues no sé, probablemente a que estuviera en óptimas condiciones, pero sabemos muy bien de que el ser humano, a pesar de las limitaciones que pudiera presentar, pues puede aprender, ¿sí? Y hemos visto muchos casos, ¿sí? Que pudieras tú decir, no, ¿cómo va a poder hacer esto? Y ahora resulta que la naturaleza humana, pues, nos sobrelleva, ¿no? Demuestra que es posible. Las obras de los genetistas conductuales sostienen que se heredan muchas de nuestras características físicas, por ejemplo, tipo corporal, color de los ojos, del cabello y de la piel. Más aún, también se heredan muchos de los rasgos que nos hacen humanos, capacidad para sostenerse en dos pies, de hablar, de pensar abstractamente, etcétera. De hecho, ahorita hay una teoría que dice que la inteligencia de los hijos se hereda de la madre, ¿sí? Entonces, y hay muchas cosas que, por ejemplo, que la altura es del padre, la inteligencia de la madre, la complexión del cuerpo es de la madre. Entonces, cada vez los estudios genéticos pues revelan más cosas del ser humano, ¿no? También tenemos las teorías psicoanalíticas, que también el maestro estuvo hablando de estas teorías. Los teóricos nos dicen que hay cambios evolutivos del yo y la personalidad. Creo que Freud no lo vio usted, ¿verdad, profe? No No, llegamos a ese punto, perdón. Sigmund no. Freud de 1856 a 1939 y Erickson de 1902 a 1994 vieron en el desarrollo un proceso discontinuo. ¿Se acuerdan de Ujú. la tablita que vimos anteriormente? Que hablaban de que algunos procesos son continuos y para ellos los procesos son discontinuos, ¿sí? Que siguen una serie de etapas discretas. En cada etapa de maduración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma de que el niño se relaciona con el ambiente, ¿sí? A lo largo de la vida del niño vamos a ver ciertas etapas, ¿sí? Que se van a dar de manera discontinua, ¿sí? Que son discretas y que vamos a darnos cuenta por cierto grado de maduración que vayan teniendo en cada una de esas etapas. Cada Es una que, se... es que, Sí. perdón, es que cada un, donde hablábamos de lo continuo, de lo continuo a lo discontinuo, los teóricos que hablaban de la parte continua, ¿no? Uh -huh, Pero realmente continua se refiere al desarrollo normal que tiene un niño, uh ¿no? -huh, Al aprendizaje normal que tiene un niño cuando hablamos de la parte continua. Y uh cuando -huh, hablamos de la parte discontinua, bueno, aquí en este caso Freud y Erickson uh -huh, decían que, bueno, sí, la vida y el desarrollo es continuo, porque hablamos del desarrollo del niño, más, hablamos están hablando del desarrollo, ellos hablan en función del desarrollo de crecimiento de un ser humano, ¿sí? Decían que siempre van a haber picos dentro de esa secuencia de maduración y de crecimiento que tiene una persona, siempre van a haber picos o cosas que de pronto se aparecen, ¿no? Por eso aquí dice que sigue una serie de etapas discretas. uh Dice, en -huh. cada etapa de adoración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma de que el niño se relaciona con el medio ambiente, porque en esa maduración se Ujú, enfrenta el niño a un contexto, ¿sí? A un ambiente y a cosas que lo pueden sacar dentro de esa linealidad que va llevando en su propia continuidad, ¿no? Sí. muy bien. Pues vamos a ver aquí que nos habla de Erickson. Reconoció que la sociedad ha establecido formas de atender las necesidades del niño, pero la maduración sigue determinado cuando surgirán ciertas dimensiones de la personalidad. Ujú, Estaba convencido de que el desarrollo es un proceso de toda la vida, mientras que para Freud las estructuras básicas de la personalidad infantil se colocan en los primeros 5 años de vida. En otras palabras, el desarrollo de la personalidad tiene un periodo crítico. Vamos a ver aquí las teorías conductuales. Dentro de las teorías conductuales nos dice que
estas se han utilizado para explicar el desarrollo del niño en diversas áreas. Según Watson, que es el padre del conductismo y es de 1878 a 1958, analizó la función del condicionamiento clásico en la adquisición de emociones por parte del niño. Y fíjense cómo estas teorías han influido mucho e inclusive hasta los métodos de enseñanza, ¿no? Porque, por Enseñanza. ejemplo, durante mucho tiempo telesecundarias tuvo ese tipo de, este, de Bueno, todo. Yo creo que enseñanza. toda la educación, la propuesta de educación básica fue conductista. Estamos Sí. hablando todo el método ecléctico que se trabajó durante los años 60, ¿sí? Ujú, Donde aparecían los libritos de la patria con la bandera en la portada de los libros, ujú. pues todo era 100% conductista, ¿sí? Ok, entonces tenemos que Skinner afirmó que los padres influyen en la adquisición del lenguaje por parte de su hijo, aplicando los principios del condicionamiento operante o instrumental. ¿Por qué insulta al niño? Porque el papá lo vio del papá, ¿no? Entonces, Ujú. como un reforzamiento, pues el niño insulta, ¿no? Entonces, ese es el tipo de aporte que hizo Skinner, ¿no? Que que todo lo que haga el niño, pues fue porque él ya lo había visto previamente. Y aquí lo quiero relacionar con lo que hablaba de Vygotsky años después, ¿sí? Porque recuerda que Vygotsky, parte importante para él, para él decía que el lenguaje, a través del lenguaje se iba aprendiendo. Claro. Entonces, fíjate, tenemos que tener mucho cuidado igual la forma como los maestros nos dirigimos a los alumnos, la Ujú, forma como les hablamos, ¿sí? Cuando habla Vygotsky de lenguaje es porque dice que el lenguaje se da en interacción social. ujú. Pero aquí, de acuerdo a lo que dice Skinner, es importante la manera que decimos las cosas y cómo las decimos, el Claro. tono en el que las decimos, porque el alumno nos va a imitar, ¿sí? Aunque sean teorías que decimos, ah, bueno, es que eso fue de antes, eso ya pasó. No, ya pasó, pero lo que dice, por ejemplo, Skinner, y lo dijo entre 1904 y 1990, es real, ¿no? Es real. Sí, ¿cuántas veces no hemos visto alumnos que manejan lenguaje antisonante? Y que dices, bueno, yo he visto en muchas familias que los niños de pequeños no dicen palabras antisonantes porque los padres los regañan. Pero cuando ya llegan a la adolescencia para adelante, pareciera que ya es como que les abren la puerta para que puedan hablar y decir y usar palabras antisonantes dentro del, digamos, de la familia, en el diario vivir, ¿no? Como porque ya son adultos, ya puedes decir palabras antisonantes. Entonces, pero bueno, es una realidad y tengamos mucho cuidado, ¿no? Entonces, hay que analizarlo desde esas dos visiones. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso de que como piensas, hablas, ¿no? Porque lo vemos en la argumentación de muchas cosas, ¿no? Cuando se te acaban los argumentos, empiezas con las groserías, ¿sí? Entonces muchas veces ni siquiera tienes la oportunidad de tener un razonamiento adecuado porque ya como no puedes argumentar, ya te vas a estar, diciendo palabras peyorativas, ¿sí? Por la Ujú. falta de un razonamiento adecuado para que des ¿cómo se llama? Una Nota, argumentación válida. y para que los maestros que nos están escuchando puedan ver una diferencia entre lo que veíamos anteriormente, que se explicaba, ¿no? Antes de Rousseau, ¿sí? Hablaba de la parte de discontinuidad que decían los autores. Ujú, ¿Sí? Ante estos que me parece que son más psicólogos por esa línea, ¿no? ujú, Aquí hablan de la continuidad. En la tablita de abajo dice, en la segundo, pues, después del primer punto y seguido, dice, los conductistas piensan que el desarrollo es un proceso gradual y continuo, ¿sí? Entonces, los que tienen este enfoque conductista decían que el ujú, conocimiento es gradual y continuo, ujú. frente a lo que decía, no sé si era Erickson, que decía que el aprendizaje Se da es por etapas. discontinuo, se Ujú. da, ajá, y es Por discontinuo, etapas, pues, ajá. ¿sí? Para que vayamos entendiendo esos conceptos que se vieron al inicio dentro de las comparaciones. Entonces, estos psicólogos, que pues, y conductistas, decían que el desarrollo es un proceso gradual y continuo, contra lo que decía
Erickson, que decía que el aprendizaje es por discontinuo. etapas. Desarrollo es sí. Ok. Bueno, seguimos con las teorías cognoscitivistas. Ujú. Entonces aquí Eso tiene que ver con el cerebro. Más. Piaget de 1896 a 1980 propuso que los niños pasan por una secuencia variable de etapas. Aquí, pues, como el maestro decía, esto seguía discontinuo, ¿no? Sí. Cada una caracterizada por distintas formas de organizar la información y de interpretar el mundo. Un aspecto esencial de la secuencia es el desarrollo del pensamiento simbólico, que comienza en la infancia y prosigue hasta que los procesos del pensamiento se rigen por los principios de la lógica formal. Pensaba que el desarrollo se reflejaba en cambios cualitativos en los procesos y en las estructuras cognitivas del niño. Los niños pasan por estas fases en el mismo orden, pero no necesariamente con la misma edad. Propuso que el desarrollo se efectúa mediante la interacción de factores innatos y ambientales. El niño interpreta a partir de lo que ya conoce. Entonces, aquí Ujú. vamos a ver la unión de dos cosas, ¿no? De lo que es de los factores biológicos, lo que ya uno trae, y de los factores ambientales. Sí, aquí se relaciona ambas situaciones en la teoría que propone, ¿no? Nos dice que ofrecen otra perspectiva interactiva del desarrollo. En vez de centrarse en cómo organizamos el conocimiento en varias etapas del desarrollo, estudian los pasos exactos en que se lleva a cabo las funciones mentales. Utilizan la computadora como modelo del pensamiento humano, igual que en ella hay que introducir los datos, procesarlos y almacenarlos en la memoria de un niño. Ujú. Los adelantos cognitivos del pensamiento se logran con el mejoramiento gradual de la atención, De de la la memoria y de memoria. las estrategias con las que se adquiere y se utiliza la información. Aquí ya va entrando, fíjate, atención, memoria y estrategias. Muy bien. Entonces tenemos que estas contribuyen a explicar cómo el niño aprende las conductas sociales, las tendencias agresivas y los comportamientos adecuados a su sexo. Los primeros teóricos propusieron que el niño adquiere nuevas conductas mediante la observación y la imitación, en el caso de los conductistas. Es conocido como teoría social cognitiva. Su principal teórico es Albert Bandura, Bandura. Sí. nacido en el 1925, quien especifica varios factores cognitivos que influyen en el proceso de aprendizaje social. Planteando que para que un niño imite modelos es preciso que sepa procesar y almacenar la información relativa a las conductas sociales, que prevea las consecuencias de ciertas acciones y controle su conducta personal. A medida que estos procesos cambian con la edad, irá aprendiendo a mejorar a partir de su ambiente social. La interacción entre niño y ambiente se refleja en el concepto de determinismo recíproco de Bandura. Y Bandura hablaba de la parte que era importante de la observación. Esa es parte de las aportaciones que dio, ¿no? Que era importante observar para observar a través de las diferentes etapas. Bueno, pues vamos a ver otros teóricos que nos hablan del contexto. ¿Qué tiene que ver el contexto con respecto al desarrollo del niño? Acuérdense que todo esto que estamos viendo son los diferentes grupos de teóricos que nos está presentando Judith Merce y nos hace como un resumen de lo que ellos aportaron, ¿no? Estos teóricos suponen que el niño desempeña un papel activo en el modelamiento de su desarrollo. ¿Se acuerdan de que unos teóricos dicen que son inactivos? Pues en este caso ellos son activos. A medida que Pasivos. pasivos, perdón, inactivos, pasivos, ¿verdad? A medida que madura, buscan varios contextos físicos y sociales. Las actividades en ellos cambian al niño, quien después responderá en forma distinta a las mismas en el futuro. Entonces, dependiendo del contexto, es cómo va a ser su comportamiento. Y Ujú. cuando él aprenda de un contexto, esto lo va a trasladar hacia los demás contextos, ¿no? Insisten en que el niño y el ambiente se encuentran en cambio constante y, y que en los cambios suelen producir cambios en el otro. Por lo tanto, no pueden haber patrones universales o puntos finales en el desarrollo.
Las teorías contextuales ofrecen una perspectiva más compleja del desarrollo que otras. ¿Sí? Vamos a ver la teoría sociocultural. ¿Cómo está relacionada el desarrollo del niño en función de la sociedad, pero también en relación a su cultura? Aquí entra el teórico Vygotsky de 1896 a 1934, que él dice que fue uno de los primeros teóricos del desarrollo en analizar la influencia del contexto social y cultural del niño. En su teoría sociocultural del lenguaje y del desarrollo cognitivo, el conocimiento no se construye de modo individual, más bien se construye entre varios, ¿sí? ¿Cómo te comunicas? Pues con personas, ¿verdad? Para esto, pues con quienes te empiezas a comunicar, con tu familia, con tus vecinos, con los de tu escuela. Entonces, de la forma en la que tú te comunicas con ellos, pues está determinada por las relaciones que tienes con cada uno de esos grupos. Aquí sí es bueno hacer una diferenciación de lo que comentábamos en las comparaciones que hacía Piaget con Vygotsky. Ujú. Aquí también Vygotsky, bueno, estamos volviendo a ver, Vygotsky dice que el desarrollo no se da de manera individual, se tiene que trabajar en colaborativo, se da en grupo, en tanto que Ujú. Piaget decía que el aprendizaje se da de manera individual para que Individual. luego lo pueda aplicar en el grupo. Sí. Bueno, tenemos entonces que nos dicen que hablar, pensar, recordar y resolver problemas son procesos que se realizan primero en un plano social, entre las personas. A Entre dos medida personas, sí. a medida que el niño adquiere más habilidades y conocimientos. El otro participante y la interacción ajusta su nivel de orientación y ayuda, lo cual le permite al niño asumir una responsabilidad creciente en la actividad. Entonces, si nosotros seguimos este pensamiento de Vygotsky, pues lo fundamentamos en lo que hacemos en el trabajo colaborativo, ¿no? Porque allá pues están los niños aprendiendo unos con otros, ¿sí? Y cada vez van adquiriendo más conocimiento y más responsabilidades. Creía que el desarrollo incluía cambios cualitativos, conforme el niño pasa de las formas elementales del funcionamiento mental a las formas superiores. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos que lo que enseñamos pueda ser observado, pero hay muchas cosas que son interiorizadas que no se pueden ver. Entonces, en este caso, Vygotsky decía que los cambios son cualitativos, ¿sí? Que se está desarrollando el ser humano y no necesariamente son cosas observables. Y creo que muchas de las cosas que aprendemos, ¿verdad? Pues se quedan dentro de nosotros hasta el momento en las que ya nosotros podemos ponerlos, lo manifestamos a través de una situación. Y vamos a ver las teorías ecológicas. El modelo ecológico de Bronfenbrenner. Fenbrenner. ¿Cómo es? Es Bronfenbrenner. Bronfenbrenner. Ok. Entonces vamos a ver aquí un esquema donde vamos a ver cómo va desde la parte interna, hablamos de la parte individual que está relacionado con el sexo, con la edad, con la salud, etcétera. De ahí partimos a un microsistema en donde podemos ver a la familia, a los amigos, a la iglesia, a los servicios de salud, a la escuela, lo más inmediato del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo vas aprendiendo? En tu microsistema, después en el mesosistema, que es una parte intermedia, el exosistema que está fuera de esto, que son los servicios sociales, los vecinos, las políticas locales, los medios de comunicación y la industria. Y por último, las actitudes e ideologías de la cultura, ¿sí? Lo que tenemos ahí, vean ustedes esas flechitas, permean nosotros, está ahí, pero no son tan directas, ¿no? A modo de resumen, ya llegamos a una parte donde nos van a dar varios conceptos, donde resumen todo este gran tema. Estamos hablando que este libro de Judith Mercer son 174 hojas y es bastante extenso. Entonces Siete ya como, capítulos. mande, 7 capítulos. son 174 páginas. 7 capítulos.
y 7 capítulos, sí. Entonces es bastante amplio. Entonces tenemos que aquí vamos a puntualizar algunas cosas que nos dan a modo de resumen. La investigación del desarrollo del niño nos ayuda a los educadores a entender cómo el niño cambia a lo largo del tiempo y a qué se deben estos cambios observados, de acuerdo a los diferentes teóricos. En las decisiones de enseñanza influyen las ideas de los profesores sobre el desarrollo del niño. Ellos tienen puntos de vista diversos sobre el desarrollo, pero muchos creen que se trata fundamentalmente de un proceso de maduración. Entonces, como nosotros le enseñemos a los alumnos, va a definir cómo va a estar su desarrollo. He aquí la gran responsabilidad que tenemos. Aunque dentro de todo lo que se ha observado en estas investigaciones, pues la mayoría de los maestros hablan acerca de la maduración del niño. ¿Sí? En varios estudios recientes se han planteado preguntas sobre el conocimiento que tienen los educadores acerca del desarrollo del niño y del adolescente. Muchos parecen conocer poco el grupo de edad al que enseñan. Pues fíjense que esto es algo muy importante. Si tú estás trabajando con una materia prima, que en este caso son los niños o los adolescentes, pues tú tienes que conocerlos para que puedas actuar de manera adecuada en los procesos de actividades que vas a ponerle. Entonces, para que tú sepas cómo pueden, qué resultados pudieras tener de acuerdo a una visión, pues, basada en conocimientos teóricos. Las escuelas intervienen de manera importante en el desarrollo intelectual, social y emocional del niño. La instrucción no solo afecta el nivel de desarrollo intelectual, sino además la forma en la que piensa, resuelve problemas y razona. Las experiencias escolares moldean su sentido de competencia y del yo, las relaciones con sus compañeros y sus actitudes sociales, lo mismo que otros aspectos del desarrollo social. Entonces, yo algo que he observado mucho es de que cómo vienen los niños de la primaria. Muchas veces vienen ya con unas etiquetas bien establecidas de que yo no sé matemáticas, yo me porto mal, a mí nadie me soporta, yo no tengo mala ortografía, por no decir yo soy un burro, yo no sé nada, no. Entonces, esas etiquetas luego cuando llegan a la secundaria, es muy complicado hacerles ese cambio de chip, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros como maestros conozcamos cómo se van desarrollando las etapas, porque si, como la mayoría de los maestros dicen, no, es falta de maduración, pues, ¿por qué los vamos a etiquetar con de que no sabes o eres tonto para las matemáticas? Si sabemos que al final de cuentas, a lo largo del trayecto que van a tener va a ser como un ancla que tienen para no poder desarrollar sus conocimientos. Las creencias culturales sobre la naturaleza del niño y sobre cómo debería ser tratado han cambiado radicalmente durante los últimos 100 años. Antes de la revolución industrial se le consideraba un adulto en miniatura. El descubrimiento de la niñez es el resultado de los cambios socioeconómicos ocurridos durante las primeras décadas del siglo XX. Bueno, pues este apartado que nos están explicando aquí como un resumen es el capítulo 2 de Judith Merz, que nos habla de qué es la niñez y cómo ya lo vimos de manera muy general, cómo se fue dando este cambio de lo que se considera como niñez, ¿no? Pero básicamente esa palabrita, esa frase de que antes se consideraba como adultos en miniatura, prevalece en este documento, ¿no? Nos dice que en general los teóricos piensan que el desarrollo consiste en cambios sistemáticos y ordenados que mejoran la adaptación global al ambiente. Las teorías ofrecen un marco de referencia coherente para interpretar, explicar y comprender los cambios. Las teorías evolutivas adaptan varias suposiciones respecto a la naturaleza del niño, a la naturaleza del desarrollo y a sus causas. Las teorías biológicas suponen que las características humanas se desarrollan de acuerdo con los programas biológicos. El ambiente no contribuye mucho a moldear el desarrollo. En la actualidad sabemos que es así, que no es así, ¿verdad? Que el ambiente influye mucho en nosotros.
¿sí? Según como nosotros estemos estimulados, en este caso los niños, según como los niños estén estimulados y su desarrollo biológico van como agarrados de la mano, no puedes separar una cosa de la otra. Las teorías psicoanalíticas se centran en los cambios del yo y de la personalidad. Las teorías conductuales ponen de relieve cómo el ambiente contribuye a determinar el curso del desarrollo. En la teoría de Piaget, en el procesamiento de la información y en lo social cognitiva, el desarrollo se debe a la interacción de los incipientes habilidades del niño y sus experiencias ambientales. Las teorías contextuales resaltan la relación entre el niño en el desarrollo y el ambiente cambiante. No es posible separar el desarrollo y el contexto de la cultura en que tienen lugar, ¿verdad? Están estrechamente relacionados, ¿sí? Cómo se desarrolla no es lo mismo, esto es el mismo desarrollo que va a tener un niño que está, vamos a hablar, en una comunidad rural con carencias, con baja alimentación, con una educación precaria, a otro que esté en condiciones diferentes, ¿sí? Entonces, el contexto influye mucho. Existen muchas perspectivas sobre el desarrollo del niño, ninguna puede explicar por sí sola todo cuanto conocemos y observamos en relación con el niño, de ahí la importancia de contar con un repertorio de teorías, ¿sí? Al final de cuentas, verá, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno de las aportaciones que hemos tenido en cuanto a educación, pues son eso, aportaciones que nos llevan a entender a tener una idea un poco más clara de cómo se da el desarrollo del aprendizaje en los niños y adolescentes. Y estas son algunas, ¿verdad? Existen otros, pero Judith se refiere a estos principales teóricos. Los diseños de investigación más usadas son los siguientes: estudios de caso, estudios correlacionales, estudios longitudinales y de sección transversal y las intervenciones experimentales. Existen varios criterios para juzgar la investigación. Las características de la muestra o de la situación pueden influir en la posibilidad de generalizar los resultados a otras muestras o situaciones. La confiabilidad, o sea, la precisión y la validez, que es la exactitud de una medida, son importantes. Los trabajos de investigación con niños y con adultos deben ajustarse a una serie de normas éticas. Los beneficios percibidos de un estudio deberán superar sus riesgos y su costo de tiempo y esfuerzo. Es necesario obtener el consentimiento bien informado. Y aquí vamos a ver un pequeño resumen que ojalá que tengan ustedes chance de volver a checar, donde nos habla de las 4 teorías que hemos visto ahorita: psicológicas, biológicas, psicoanalíticas, cognitivas y contextuales, donde nos hablan, ¿sí? Desde cuáles, pues de lo que hablamos al inicio, si son de naturaleza continua o discontinua, si el alumno es activo o es pasivo, si se da por etapas o sin etapas. Esto, ojalá que tengan chance de verlos. Y es así como terminamos esta presentación. Si quiere comentar algo, maestro. Sí, sí, digo, pienso que esta tablita es importante, es como a modo de resumen. Ujú. Es bueno que lo revisen, que lo analicen, porque las posibles preguntas que pudieran venir de Judith Messi van a radicar en esto, pero no van a ser no hablamos de contenido puro, sino quizá vengan en alguna situación, de algún suceso, algo que se plantee en la escuela y lo puedan relacionar con alguna de estas teorías que se han hablado hoy. Vamos a poner un video para... Y se Se escucha. escucha. Hola, yo Gracias. soy Rocío Carreón y en este video veremos el desarrollo del niño y del adolescente por Judith Miss. El estudio del desarrollo del niño. La investigación del desarrollo del niño ayuda a los educadores a entender cómo el niño cambia a lo largo del tiempo y a qué se deben los cambios observados. Se cuenta con muchos métodos para recabar datos sobre el desarrollo del niño. Podemos observarlo en un ambiente estructurado o inestructurado. Podemos registrar, analizar la frecuencia con que ocurren diversas conductas,
La ventaja de este método consiste en que suministra información detallada acerca de la conducta del individuo. También podemos obtener información sobre el niño mediante escalas de evaluación, cuestionarios, entrevistas. Estos métodos son eficientes, pero quizá los informes de los sujetos no sean exactos ni veraces, a semejanza de las observaciones. Las evaluaciones del desempeño proporcionan datos conductuales, son más exactas que los autoinformes, pero no dan información sobre los procesos que intervienen en ciertas tareas. Desarrollo físico. Los procesos del desarrollo humano comienzan en el momento de la concepción. El juego es el medio con que los niños requieren sus habilidades motoras. Los preescolares y los de primaria necesitan actividades diarias para que les ayuden a ejercitar los músculos grandes y desarrollar las habilidades motoras finas. Los niños mayores de primaria pueden prestar atención durante periodos más largos, pero también necesitan periodos frecuentes de actividad. La pubertad plantea problemas de ajuste en los adolescentes. Con frecuencia produce cambios en su autoimagen, en la seguridad en sí mismo, en las relaciones sociales, en el estado de ánimo, entre otras cosas. Algunas partes del cuerpo empiezan a madurar a ritmo diferente, lo cual los hace sentirse torpes y poco atractivos. Los adolescentes son malhumorados, pero hay poca evidencia de que dichos cambios se den por hormonas enloquecidas. El estado de ánimo fluctúa al cambiar el ambiente social. Hay muchos conflictos entre los niños y los adultos en la pubertad, pero se aparecen a medida que renegocian los papeles, las reglas y las expectativas. Desarrollo cognitivo, teorías de Piaget y de Vygotsky. Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamamos esquemas. Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o de teorías con las cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Etapa sensoromotor, de 0 a 2 años. Estadio prelingüístico en el que la inteligencia se apoya fundamentalmente en las acciones. Los movimientos y las acciones carecen de un referente operacional simbólico. Se registra una evolución que va desde los reflejos simples hasta las conductas más complejas, que abarcan la coordinación de la percepción. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Se inicia la utilización de símbolos y el desarrollo de la habilidad para advertir los nombres de las cosas que no están presentes. Aunque el niño desarrolla juegos imaginativos, el pensamiento es egocéntrico, así como el lenguaje, y estos se limitan a situaciones concretas y al momento que vive, con ausencia de operaciones reversibles. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 12 años. El niño realiza operaciones lógicas, es capaz de colocar cosas y sucesos en un orden determinado, y advierte claramente la relación parte-todo y comprende la noción de conservación de sustancia, peso, volumen, distancia, entre otras cosas. No obstante, todo su pensamiento se circunscribe a los aspectos y características concretas del mundo que lo rodea. Etapa de las operaciones formales, de 12 a 14 años. Las ideas abstractas y el pensamiento simbólico se incluyen en los procesos de razonamiento del individuo. Sus pensamientos no se limitan ya exclusivamente a la situación presente. Accede al raciocinio hipotético educativo. Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky. El conocimiento no se construye de modo individual, sino que se construye entre las personas a medida que interactúan. Según Vygotsky, el conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni en el niño, más bien se localiza dentro de un contexto cultural social determinado. Internalización. Designa el proceso de construir representaciones internas de acciones físicas externas de operaciones mentales. Lenguaje y desarrollo. Habla social. El niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. Habla egocéntrica. Comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo. Habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y su conducta. En esta fase pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. Zona de desarrollo próximo. Representa la brecha entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Desarrollo cognitivo. Las teorías del procesamiento de la información y las teorías de la inteligencia.
Las teorías del procesamiento de la información y la de la inteligencia contribuyen a especificar los procesos cognitivos y las habilidades mentales que cambian con el desarrollo. La primera se centra en los cambios evolutivos de las capacidades del niño para codificar, guardar y recuperar información. Por su parte, las segundas se centran en las diferencias individuales de las habilidades cognitivas del niño dentro de los grupos de edad. Varios aspectos del ambiente familiar influyen en el desarrollo intelectual temprano. La instrucción formal es otro importante aspecto del ambiente que influyen en el desarrollo intelectual. Es necesario que las escuelas se esmeren más por crear ambientes de aprendizaje que ofrezcan iguales recursos, estímulos y oportunidades a niños y niñas provenientes de todos los medios. Desarrollo del lenguaje y alfabetismo. Los niños construyen intuitivamente las reglas y los patrones de su lengua al probar las hipótesis referente a ella. Primero, generan las reglas más generales, como el orden de las palabras en la oración. Más tarde, ensayan con elementos más complicados del lenguaje, formas temporales del verbo, preguntas y construcciones negativas. La lectura es un proceso complejo durante el cual convertimos las letras impresas en palabras, captamos, predecimos el significado, interactuamos emocionalmente con los personajes o sucesos de la historia. La descodificación es el proceso que consiste en determinar el equivalente de las palabras escritas. La comprensión es el proceso activo de darle significado a un mensaje. Se basa en la capacidad del lector para utilizar la información sintáctica, semántica y pragmática para interpretar lo que está escrito en la página. Cuando el niño aprende la ortografía, experimenta con sonidos y letras. Los patrones no convencionales se llaman ortografía inventada y no deben considerarse errores. Este tipo de ortografía mejora su fluidez, le facilita la composición, no interfiere con la lectura ni con la adquisición de la ortografía normal. Desarrollo personal, social y moral. Las percepciones y las evaluaciones de los estudiantes sobre sus habilidades influyen en el rendimiento académico. El éxito en la escuela fortalece su autoestima, lo cual, a la vez, afecta su desempeño posterior. Los profesores pueden mejorar las relaciones del niño en varias formas. Las actividades de aprendizaje cooperativo favorecen mucho las relaciones positivas con los compañeros si se estructuran y vigilan cuidadosamente. El niño necesita oportunidades de cooperar, compartir y negociar los problemas. Algunos necesitan un entrenamiento especial sobre cómo interactuar positivamente con otros y sobre cómo resolver conflictos. Niños con necesidades excepcionales. El aula normal contiene gran variación interindividual e intraindividual. Cuando las diferencias interindividuales son importantes, los niños suelen clasificarse y etiquetárseles. Si los maestros quieren enseñar a un grupo heterogéneo de alumnos, han de contar con un repertorio de estrategias didácticas, centros de aprendizaje, instrucción asistida por computadora, adaptaciones en el aula, aprendizaje cooperativo, tutoría de compañeros, sistema de camaradas, impartición de la estrategia de aprendizaje e instrucción autodirigida. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, comparte. Apreciables maestras y maestros, en esta ocasión quiero hablarles acerca del documento Desarrollo del Niño y del Adolescente, Compendio para Educadores de Judith L. Mies. Como presentación podemos afirmar que este libro es una gran herramienta de apoyo para docentes y directivos de educación básica en México. Su selección de temas responde a las necesidades reales del día a día en las escuelas, por lo que es un recurso valioso para nuestro trabajo. Además, lo mejor es que los títulos de esta biblioteca se pueden solicitar de manera gratuita. La autora Judith L. Mies tiene mucha experiencia impartiendo cursos sobre desarrollo infantil y adolescente, así que su enfoque es práctico y muy útil para quienes trabajamos en el aula. Prefacio. Aquí, el enfoque principal es el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en edad escolar. Se abordan aspectos clave como el desarrollo cognitivo, socioemocional del lenguaje y también se considera estudiantes con necesidades especiales. Este libro está diseñado especialmente para estudiantes normalistas y docentes, ofreciendo ejemplos concretos que nos ayudan a conectar la teoría con la realidad del aula. Casi la mitad del contenido está centrado en el desarrollo cognitivo y del lenguaje, dándole especial importancia al contexto sociocultural en el aprendizaje. Capítulo 1. El estudio del desarrollo del niño.
¿Por qué es importante que los docentes conozcamos el desarrollo infantil? Porque esto nos ayuda a adaptar nuestra enseñanza a las necesidades y al nivel de comprensión de nuestros alumnos. Por ejemplo, si entendemos las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, sabremos cuándo es mejor introducir conceptos abstractos y cuándo enfocarnos en experiencias más concretas. Otro aspecto interesante es que el concepto de niñez ha cambiado con el tiempo. Dependiendo del contexto histórico y cultural, la infancia se ha entendido de maneras distintas y reconocer esto nos permite comprender mejor la diversidad en nuestras aulas. También se presentan diferentes teorías sobre el desarrollo infantil, desde las biológicas hasta las socioculturales, como la de Vygotsky. Conocer estos enfoques nos da herramientas prácticas para trabajar en el aula, ya sea utilizando refuerzos positivos, como Skinner, o promoviendo el aprendizaje colaborativo con Vygotsky. Además, se explican métodos de investigación en el desarrollo infantil, como la observación y las entrevistas. Como docentes, podemos aplicar estas herramientas para evaluar el progreso de nuestros estudiantes y conocer sus percepciones sobre su propio aprendizaje. Capítulo 3. Desarrollo cognitivo, las teorías de Piaget y Vygotsky. Piaget y Vygotsky nos ofrecen dos perspectivas claves sobre cómo aprenden los niños. Piaget nos dice que el aprendizaje ocurre en etapas y que los niños construyen su conocimiento a partir de la interacción con el mundo. Esto significa que en preescolar necesitan explorar con sus sentidos, mientras que en primaria ya pueden trabajar con objetos concretos antes de llegar a ideas más abstractas. Vygotsky, por otro lado, nos habla de la importancia del contexto social y la guía de alguien más experimentado. Un buen ejemplo de esto es el andamiaje, donde primero ofrecemos apoyo al estudiante y poco a poco lo dejamos avanzar por sí solo. Además, se habla del habla privada, ese momento en el que los niños se hablan en sí mismos para guiar sus acciones. Como docentes, podemos aprovechar esto enseñándoles estrategias de autoinstrucción que les ayuden a resolver problemas de forma independiente. Capítulo 4. El procesamiento de la información. Este capítulo se enfoca en cómo los niños adquieren, procesan y almacenan información. Aquí es clave la metacognición, es decir, la capacidad de monitorear el propio aprendizaje. Como maestros, podemos fomentar esto enseñando estrategias para que los alumnos se pregunten a sí mismos: ¿entendí lo que acabo de leer? ¿O cómo llegué a esta respuesta? También se resalta la importancia de la enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje. No basta con decirles que estudien, sino que debemos mostrarles cómo hacerlo. Repaso, organización, elaboración de ideas, entre otras. Además, se habla de la influencia del entorno en el desarrollo intelectual. La escuela y la manera en la que enseña se tiene un impacto significativo en cómo los niños procesan la información y construyen conocimiento. Capítulo 5. Desarrollo del lenguaje y alfabetismo. El lenguaje es algo que se aprende en interacción con otros. Como docentes, tenemos que asegurarnos de brindar oportunidades para que nuestros alumnos hablen, escuchen, lean y escriban en clase. La lectura y la escritura son procesos complejos que van más allá de la simple decodificación. Por eso, es importante combinar diferentes enfoques en la enseñanza de la lectura. No solo trabajar habilidades aisladas, sino también exponer a los niños a textos auténticos. Otro aspecto importante es el factor cultural en el desarrollo del lenguaje. Nuestros alumnos pueden hablar diferentes dialectos o venir de contextos lingüísticos distintos. Como docentes, debemos respetar su forma de hablar, pero también ayudarlos a adquirir el lenguaje académico que necesitarán en su educación y vida profesional. Capítulo 6. Desarrollo personal, social y moral. Este capítulo aborda temas como el autoconcepto, la autoestima y la motivación en los estudiantes. Por ejemplo, los maestros podemos influir positivamente en la autoestima de nuestros alumnos, creando un ambiente seguro y dando retroalimentación constructiva. También es clave fomentar la motivación hacia el aprendizaje, haciendo que los alumnos valoren su esfuerzo y progreso más allá de solo obtener buenas calificaciones. Se destaca además el desarrollo moral, que ocurre a través de la interacción con los demás y la reflexión sobre nuestras acciones.
Como docentes, podemos promover valores como el respeto y la responsabilidad dentro del aula. Capítulo 7. Niños con necesidades especiales. Este es un tema esencial en la educación actual. La inclusión, cada estudiante es diferente y algunos necesitan apoyos específicos para aprender mejor. Aquí se explican las diferentes categorías de necesidades especiales y cómo los docentes podemos identificarlas. Conocer estas características nos permite ofrecer estrategias adecuadas para apoyar a cada alumno en su proceso de aprendizaje. También se habla del proceso de atención a estudiantes con necesidades especiales y el papel fundamental que jugamos los maestros en su identificación y seguimiento. Existen muchas estrategias de enseñanza adaptadas a la diversidad, desde el aprendizaje dirigido hasta la tutoría entre compañeros. Glosario. Para la comprensión del contenido, el libro también incluye glosario con términos clave. Conclusión. Este libro es una excelente guía para quienes trabajamos en educación. No solo nos da una visión en general del desarrollo infantil y adolescente, sino que también nos ofrece herramientas prácticas para mejorar nuestra enseñanza. Como docentes, es fundamental reflexionar constantemente sobre nuestra práctica y adaptar nuestras estrategias a las necesidades de nuestros alumnos. Porque al final, enseñar es sembrar futuro. Cada aprendizaje que guiemos deja huella en la vida de nuestros estudiantes. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Pues creo que en ambos videos han sintetizado lo que se ha analizado hoy, dedicado a Judith Missy. Sí es importante, maestros, y va la invitación nuevamente para que revisen el material. De hecho, yo espero, esta semana le vamos a mandar por correo pues más información, por el grupo de WhatsApp, perdón, vamos a mandarles más información para que ustedes puedan